Muy buen día, hermanos, que el Señor les bendiga a todos esta mañana. Es un privilegio estar nuevamente delante de ustedes para predicar la preciosa palabra del Señor. Debido a las observaciones que me hicieron en el primer sermón, entonces hice algunos cambios chiquititos, entre comillas, que ustedes los van a notar en el bosquejo y en la proposición. Pero quiero que vayamos, hermanos, quiero que vayamos rápido al texto y a la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 10. Vamos a leer completo, y dice la palabra del Señor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En Japón existe, hermanos, una muy curiosa invención que consiste en tablillas de madera muy delicadas, las cuales contienen algunas figuras de vivos colores que no se pueden distinguir sin cierto procedimiento que se les debe aplicar. Estas tablillas, al ponerse en un recipiente seco, permanecen completamente borrosas y no se puede saber qué figuras son. Pero tan pronto entran en contacto con el agua, parece que se les inyectara vida y se transforman en una figura de extraordinaria belleza. De parecida manera, hermanos, es como Dios obra en la vida de aquel que Él ha escogido, aquel que ha elegido. Así como esas tablillas de madera cobran vida al ser puestas en agua, de la misma manera, nosotros hemos cobrado vida en Cristo Jesús. Así como esas tablillas permanecían secas antes de ser puestas en contacto con el agua, nosotros también nuestras vidas permanecían secas debido a que éramos esclavos del pecado. Pero Dios, como enseñó nuestro hermano, intervino en nosotros. Y en su gracia y en su misericordia nos ha transformado en nuevas criaturas por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio expiatorio en la cruz, que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y mi deseo en esta mañana, mis queridos hermanos, es que salgan de este lugar pensando en que son una figura de extraordinaria belleza para Dios, pero con responsabilidades que deben cumplir, que deben llevar a cabo, que deben ser el resultado de esa elección que Dios ha hecho por ustedes. Antes de pasar entonces a nuestro estudio del día de hoy, permítanme recordarles que en nuestro estudio anterior aprendimos que Cristo nos enseña dos marcas. Aquí está una de las observaciones, que debe exhibir una iglesia saludable a fin de que vivamos para su gloria, que le adoremos, que le honremos. De esas dos marcas que debe exhibir una iglesia saludable, aprendimos básicamente las dos, pero quedamos pendientes
con 7 evidencias que demuestran una elección transformadora. ¿Cómo se demuestra esa elección transformadora? Entonces, la primera marca que debe exhibir una iglesia saludable es una salvación productiva mediante 3 resultados que vimos en el sermón anterior: una fe que produce obras, un amor que trabaja hasta el cansancio, y en tercer lugar, una esperanza que se mantiene perseverando firmemente en Cristo, o esperando el glorioso regreso de Cristo. Y la segunda marca que debe exhibir una iglesia saludable es una elección transformadora, la cual se demuestra a través de 7 evidencias expresadas en este texto, versículos 5 al 10, de las cuales, hermanos, el día de hoy estaremos estudiando solamente 4 de esas 7. Las próximas 3 van a quedar para la siguiente sección, que es el sermón de la siguiente semana. Entonces pasemos a esa primera evidencia que demuestra una elección transformadora en el creyente. ¿Cuál es esa evidencia? ¿Cuál es esa primera evidencia? En primer lugar, hermanos, una confirmación por el evangelio recibido en el Espíritu Santo. Leamos lo que dice el verso 5. Note que dice el texto: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, después de que el apóstol Pablo ha dado gracias a Dios por esa salvación productiva de los tesalonicenses y por la elección transformadora sobre ellos, observen, hermanos, cómo comienza este versículo 5. Y note que dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Pero antes prestemos atención a esa expresión, pues. Esta expresión hace referencia al verso 4, donde note que dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, para referirse a esa elección transformadora de los tesalonicenses, la cual es confirmada en este versículo 5. Es decir, en vista de lo que Pablo ha dicho anteriormente, en el verso anterior, Pablo aquí entonces está comprobando a través del evangelio que recibieron esos hermanos, es confirmada esa elección en Cristo desde antes de la fundación del mundo sobre los tesalonicenses. Ahora note que dice el texto: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. La palabra evangelio tiene que ver con las buenas nuevas de salvación, es decir, las buenas nuevas del reino de Dios y la salvación a través de Cristo, que debe ser llevada a cabo, debe ser recibida, sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura y su resurrección, y también su ascensión, tal como lo dice en 1 Corintios capítulo 15 versos 3 y 4, donde podemos ver una clara definición bíblica de qué significa el evangelio. Estas buenas nuevas, hermanos, son las que habían sido declaradas por el apóstol Pablo y sus compañeros, habían sido enseñadas por Silas y Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Y esta es la manera entonces como Pablo y sus compañeros se identifican profundamente con ese mensaje del evangelio, porque dicen nuestro evangelio. Ahora, ellos cuando dice nuestro, no está diciendo que es de ellos, que procede de ellos. Esto está haciendo referencia a la responsabilidad y al llamado que ellos tenían de parte de Dios para cumplir con esa responsabilidad de predicar el evangelio. Pero note que dice el texto, hermano, dice: no llegó en palabras solamente, sino en poder. Es decir, no solo llegó como un discurso cualquiera o como una simple charla, sino llegó en poder. Y este poder no era el poder del apóstol Pablo, no era lo que él hacía, sino el poder de Dios, como Pablo mismo lo afirma en Romanos 1.16, porque Romanos 1.16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, la intención de Pablo al presentarle el evangelio a estos hermanos de Tesalónica no fue persuadirlos por sí mismos, no fue persuadirlos por sí mismos mediante una oratoria que él podía hacer, ya que él era una persona altamente preparada, sino que él se
se dedicó únicamente a predicar a Cristo crucificado. Escuchen lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 Corintios, capítulo 2, verso 2 al 5. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este, y ni mi palabra, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, escuche que dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El propósito de hacerlo de esta manera era para producir una clara convicción de su pecado, teniendo como resultado el arrepentimiento y la conversión absoluta de parte de ellos. Ahora, note que el Evangelio no llegó solamente en poder, también, en segundo lugar, en el Espíritu Santo, es decir, en el poder transformador y genuino que acompaña la predicación del Evangelio y que estimula al predicador para llevar a cabo la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Juan 16, capítulo 16, versos 7 al 13, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. En el Espíritu Santo, el apóstol Pablo sabía que cuando había ido a Tesalónica no estaba solo, el Espíritu Santo le acompañaba también. Y a esta verdad que está haciendo referencia el apóstol Pablo, aludió Cristo mismo cuando, justo antes de su ascensión, se refirió que les daría a sus apóstoles el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Hermanos, Pablo sabía que su predicación del Evangelio llevaba poder divino. Ahora, ¿pero por qué él sabía esto? Pues simple y sencillamente porque no solamente estaba acompañado del poder de Dios, que es la obra de Dios, y por el Espíritu Santo, sino también, en tercer lugar, estaba acompañado de plena o en plena certidumbre, es decir, profunda convicción. Profunda convicción. Y aquí la palabra certidumbre tiene que ver con confianza y con seguridad. Tiene que ver con confianza y seguridad. Y esta certidumbre que se menciona aquí no es un artefacto del cual los seres humanos pueden persuadirse. Aunque algunos dicen, algunos comentaristas creen eso, que pueden usar esto para ellos ser convencidos. Esta certidumbre, hermanos, tiene que ver más con el predicador, tiene que ver más con el que está a cargo de esta responsabilidad de ir y predicar el Evangelio, es decir, saber que ellos pueden ir con confianza y seguridad absoluta de que lo que ellos estaban diciendo no provenía de ellos, sino provenía únicamente de Dios. Provenía únicamente de Dios. Y para que ellos de esta manera entonces comprendieran acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las cosas de una manera correcta. Ahora, según Tesalonicenses 3:7, a los Tesalonicenses 3:7 y 8, noten lo que dice el apóstol Pablo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Creo que me adelanté, pero a lo que estoy tratando de hacer referencia es a lo que dice en la siguiente parte del versículo 5, con la cual el apóstol Pablo cierra
Dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, los tesalonicenses, hermanos, sabían que ellos, los tesalonicenses, no solo habían oído la predicación del Evangelio, sino que habían visto el vivo ejemplo del apóstol Pablo, esa actitud, ese estilo de vida que provocaba la predicación del Evangelio, que eso que también hacía el Evangelio. Entonces, esto, hermanos, fue un resultado esencial para hacer creíble el mensaje de redención a los pecadores. O sea, una vida consecuente con la predicación. Y 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con nosotros, con la gracia de Dios. No era algo, un poder humano, a donde cuando ellos habían ido a Tesalónica, era básicamente Dios que nos había encomendado a esa responsabilidad. Y ese mismo ejemplo, hermanos, creo que debemos tomar nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Él cuando vino aquí no vino para estar sentado, Él vino para predicar su palabra. Fueron 3 años de su ministerio. Entonces, nosotros como tales debemos, de igual manera, predicar el Evangelio, predicar y saber que cuando vamos no estamos solos. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo nos acompaña y debemos ir con esa confianza, con esa convicción de que no estamos solos. Es la palabra del Señor que vamos a enseñar, la palabra del Señor que vamos a enseñar. Entonces, pasemos, hermanos, a la segunda evidencia de una lección transformadora. Y esta es, permítanme, hermanos, aquí está. Una imitación genuina de Cristo, versículo 6. Leemos lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Dice, con gozo del Espíritu Santo. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores. Vinisteis a ser imitadores. Es decir, los tesalonicenses fueron imitadores del apóstol Pablo y sus compañeros. Y aquí note que dice que fueron imitadores. Y aquí la palabra imitar es la que se deriva del término que en español significa mímica, que tiene que ver con el arte de actuar o imitar a alguien más, la cual tiene que ver con eso, de imitar a alguien más o a otra persona. Pero el sentido correcto, hermanos, aquí es el acto definido de su conversión en el pasado. Es decir, ellos respondieron al Evangelio y ellos comenzaron a ser imitadores del apóstol Pablo y de sus compañeros. Hermanos, el apóstol Pablo y sus compañeros eran testigos de esa conversión genuina de los tesalonicenses. Ellos habían visto cómo el Señor Jesucristo había transformado sus vidas en el momento de su salvación. Inmediatamente, hermanos, esos patrones de vida santa comenzaron a reemplazar los antiguos patrones de pecado, mostrando así un carácter genuino de que eran nuevas criaturas en Cristo. Ahora, entonces, ¿por qué entonces, como dice el texto, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor? Note que dice primero de Pablo y luego del Señor. Entonces, ¿por qué primero de nosotros? ¿Por qué de Pablo y de sus compañeros? Porque ellos eran los que estaban con ellos allí cuando llevaron el Evangelio. Ellos fueron el vivo ejemplo. Ellos pudieron ver la actitud, como ellos llegaron, una actitud de animarlos, de consolarlos, de una actitud compasiva, una actitud humilde. Y entonces eso trajo a ellos que ellos pudieran también imitar al apóstol Pablo, luego al Señor Jesucristo, porque también el apóstol Pablo es quien imita al Señor Jesucristo. Él es quien lo imita al Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios 11:1 y 2,
el apóstol Pablo le dice a los corintios. Quizás ustedes van a ver que estoy citando más a los corintios, pero la cuestión es que Tesalónica en un sentido era un ejemplo para Corinto, y Corinto hacía todas las cosas contrarias a lo de Tesalónica. Y aquí dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Por esto es que él podía decir con toda seguridad que ellos eran imitadores, no como de ellos, no como una actitud arrogante, sino con humildad. Entonces, él puede decir que ellos los imitaban a ellos por esas razones, porque ellos vivían el Evangelio. Ellos vivían el Evangelio. Entonces nosotros, hermanos, también debemos ser modelos, debemos ser modelos que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Que nuestro hablar o imitar sea completamente en Cristo, para que las demás personas que nos rodean puedan ver eso, puedan ver la diferencia entre que somos creyentes y los que son incrédulos. Debemos tener muy en cuenta, si vivimos de esa manera, probablemente vamos a producir un impacto en la vida de aquellas personas que nos rodean. Entonces debemos hacerlo pensando en ello, sabiendo que al hacerlo vamos a glorificar al Señor con nuestro estilo de vida. Vamos a glorificar al Señor con nuestro estilo de vida. Ahora, quiero que veamos entonces cuál es esa tercera evidencia de una elección transformadora. La tercera evidencia es una perseverancia gozosa en las tribulaciones. En la siguiente parte del versículo 6, y recibiendo, note que dice el texto, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Ellos no solamente estaban siendo imitadores de Pablo, del Señor Jesucristo, sino que también ellos habían recibido la palabra, con gozo, en medio de tribulación. Y aquí la palabra recibiendo tiene que ver con aceptar, con acoger y tolerar, refiriéndose a que los tesalonicenses habían creído, y se habían convertido a Cristo. Y lo más asombroso, hermanos, es que había sido en medio de gran tribulación. En Hechos 17, 1 al 4, ahí se enseña, como lo mencioné el martes anterior, se menciona qué fue lo que pasó. Pablo llegó y predicó el Evangelio por 3 días de reposo, dice, y muchos creyeron al Evangelio, pero los judíos se sintieron celosos, y así que alborotaron la ciudad, siguieron al apóstol Pablo, no lo pudieron agarrar. Él fue llevado a Berea, pero ellos quedaron allí. Y cuando él se fue, entonces se intensificó más y más esa persecución sobre ellos. Se intensificó más esa persecución sobre ellos, hermanos. Entonces, se intensificó más esa persecución, hermanos. Y luego, 1 Tesalonicenses 2, 14 y 15 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Esto es para enfatizar las tribulaciones y las persecuciones a las cuales ellos estuvieron expuestos. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. En el capítulo 2 él enseña eso. Entonces, ellos recibieron la palabra en medio de las tribulaciones, pero también fue con gozo. En otras palabras, únicamente se refiere al gozo y al regocijo de los tesalonicenses. Ellos pudieron haberse apartado completamente del Señor al ver las tribulaciones, pero ellos
eso no les impidió que ellos pudieran continuar siguiendo al Señor. Entonces, en la segunda carta del apóstol Pablo, dice en el capítulo 1, versículos 3 y 4, debemos de siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ellos, así como los judíos persiguieron al Señor Jesucristo de la misma manera, ellos también lo hicieron con los tesalonicenses. Entonces, por esta razón, el apóstol Pablo elogiaba la vida de estos hermanos de Tesalónica, porque ellos exhibían un gozo pleno y una firmeza absoluta en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban exhibiendo ese gozo en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de las circunstancias difíciles en cómo recibieron el evangelio, de tal manera que no se apartaron de ellas. Entonces, esto debe, hermanos, en un sentido, de igual manera, debe ser para nosotros una realidad. Debemos saber que vamos a tener persecuciones, tribulaciones, tal vez no como las que ellos tuvieron, literalmente que los persiguieron, pero vamos a tener otro tipo de cosas, tentaciones que van a arremeter con nuestra vida, otras personas que van a quizás a querer juzgarnos mal, pero debemos aún en eso mantenernos con gozo. No, eso no nos debe sorprender, porque primera de Pedro 4:12 dice que no debemos sorprendernos del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El gozo, hermanos, en medio del sufrimiento evidencia la realidad de nuestra elección, que incluye la presencia del Espíritu Santo en todo nuestro ser. Entonces, gocémonos, hermanos, cuando estemos padeciendo. Recuerden que si el Señor Jesucristo sufrió, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Entonces, hagámoslo para la gloria del Señor. Y quiero finalizar con la cuarta evidencia de una elección transformadora, que es una conducta de vida ejemplar. Mire cómo ellos recibieron el evangelio, ellos comienzan a imitar a sus líderes, ellos comienzan también a imitar, a tener una conducta ejemplar, y también a mantener ese gozo en medio de las tribulaciones, de las pruebas. Pero en cuarto lugar, también ellos podían ser ejemplo a los demás. Y la cuarta evidencia de una elección transformadora es una conducta de vida ejemplar. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos, básicamente, la palabra aquí ejemplo denota significados tales como plantilla, como plano, como un modelo, y en un sentido los tesalonicenses eran personas que las demás personas que estaban alrededor de ellos en las otras regiones que rodeaban Tesalónica, ellos podían en un sentido construir sus propias vidas en ellos. Ellos estaban viviendo el evangelio, ellos estaban siendo ejemplo de todo lo que habían aprendido del apóstol Pablo y de sus colaboradores. Y dice que de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, Macedonia y Acaya, hermanos, eran provincias separadas de Roma. Macedonia se encontraba al norte de Grecia, donde estaba Tesalónica, estaba Filipos y estaba también Berea. Acaya estaba al norte, al sur de Grecia, y ahí estaba también Atenas y estaba Corinto en Acaya. Entonces, básicamente se había extendido el ejemplo de ellos hacia todas estas ciudades, y el apóstol Pablo, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5,
los muestra a ellos como ejemplos. Está donde está Tesalónica y está Filipos, que son ejemplos para las demás ciudades. Porque ellos, a pesar de que estaban viviendo en absoluta persecución literal, ellos vivían en extrema pobreza, más sin embargo, ellos eran generosos. Ellos también proveían ofrendas para la iglesia en Jerusalén, demostrando así, de esta manera, un modelo de piedad y probando una vez más la realidad de su elección. O sea, que no eran miserables, ellos eran dadivosos. Y así dice el 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, por la voluntad del Señor. Entonces, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? ¿Tú cómo estás siendo ejemplo ante los demás? ¿Crees que los demás pueden ver que tu vida ha sido transformada, que ha sido regenerada? ¿Crees tú eso? Eso debe llevarnos entonces a pensar y a meditar. Si nosotros no estamos viviendo como estaban los tesalonicenses, debemos pensar, debemos examinarnos cómo estábamos viviendo. Debemos recordar entonces que el Señor ya nos salvó, Él ya pagó por nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer como resultado de eso? Resultado de eso, debemos vivir para glorificar al Señor, para adorarle. Entonces, esa es la manera, viviendo una vida ejemplar para los demás. Entonces, en esta mañana pues hemos aprendido que Cristo nos enseña dos marcas que debe exhibir una iglesia saludable a fin de que vivamos para su gloria. Vimos que hay dos marcas. La primera es una elección productiva y esa se lleva a cabo mediante tres resultados: una fe que produce obras, el trabajo de amor, un trabajo de amor hasta el cansancio, y también una esperanza perseverante en el regreso de Cristo. Pero también hay una segunda marca, una elección transformadora a través de 7 evidencias: una confirmación por el Evangelio en primer lugar, una imitación genuina de Cristo, una perseverancia en tercer lugar gozosa en las tribulaciones, y en cuarto lugar una conducta de vida ejemplar. Ahora, debemos pensar, ¿por qué debemos hacer todo eso? Pues simple y sencillamente, hermanos, porque Dios nos salvó. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No nos escogió para vivir como nosotros querramos, para vivir en la libertad que nosotros querramos. Nos escogió para que vivamos para la alabanza de la gloria de su gracia, vivamos para su gloria. Debemos recordar dónde estábamos, debemos recordar dónde estamos. Nosotros no merecemos, en un sentido, estar aquí predicando la palabra del Señor, porque somos indignos. Pero el Señor ha sido bueno y ha sido bondadoso para con nosotros, dándonos ese privilegio de poder servirle en este maravilloso trabajo en el que Él nos ha puesto. Entonces, pregunto, ¿y cómo resultado de tu salvación que has obtenido en Cristo, qué frutos estás mostrando hasta este momento? ¿Estás siendo agradecido por ese regalo de la salvación que el Señor te ha dado continuamente? ¿Agradeces a Dios porque Él te salvó? ¿Estás viviendo una vida en la cual te estás asemejando cada día más a la imagen de Cristo? ¿Crees que otras personas pueden dar testimonio de ti de que realmente eres un verdadero creyente? ¿Crees que puedes exhibir esa vida piadosa en todos lugares? ¿O solo lo haces en la iglesia? Recuerda, debemos vivir un estilo de vida que agrada al Señor, tanto dentro como fuera de la iglesia, para vivir para su gloria.
pensemos, meditemos en cómo estamos viviendo hasta este momento y vivamos para su gloria. Oremos. Soberano Dios, queremos darte gracias, Padre, en esta hora, porque siendo indigno, Señor, tú nos has salvado, Señor, y ahora también tú no dejas atrás la responsabilidad que nosotros tenemos. En tu soberanía nos has escogido para que tengamos vida eterna, pero también para que cumplamos con la responsabilidad que nos corresponde de poder vivir vidas ejemplares, que podamos imitarte en todo tiempo y que podamos bendecirte, Señor, con nuestro estilo de vida en todo momento, Dios. Gracias te damos por el privilegio de poder predicar, Señor, tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén.